noches, jóvenes, gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pero vamos al inicio de la clase del día de hoy. Quienes no han estado con nosotros, pues ya hemos hablado de que vamos a evaluar un poco la asistencia, o sea, su participación en clase y todo eso. Entonces le voy a pedir por favor a quienes nos están ayudando acá, no sé si están ya conectados. Buenas noches, licenciado. Respecto a la asistencia. Sí. Con gusto, si quiere, puede enviar el link ya. Va, entonces si querés mandas el link para que ellos puedan ya no comenzar a anotarse ahí con la asistencia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a pedir que usted participe, pues de eso se trata. Hablamos un poco, como siempre, ahorita vamos a tocar un tema muy valioso, muy importante. No quiero que se desconecte porque al final va a ser el tema, lo que usted va a aprender para la vida, para el derecho, para su ejercicio profesional. Es exactamente el último tema, que es el artículo 43 de Ley de Amparo de Decisión Personal y de Constitucionalidad, que se refiere exactamente a la jurisprudencia en materia laboral. Aquí no existe casación, entonces lo queremos, por favor, no se me vaya a estar desconectando. Yo sé que pues a veces es cansado, usted pues, vino de trabajar, ya recibió una clase, la última, pero aprendamos juntos el derecho del trabajo. No se preocupe tanto por su examen, si conmigo preocúpese para aprender juntos el derecho, algo que le va a servir para la vida, algo que le va a servir para su ejercicio profesional. Entonces, vamos a terminar, que nos hayamos quedado con las definiciones del derecho del trabajo. Vean qué interesante, cuando nosotros hablamos del derecho del trabajo tenemos que buscar primero su origen, luego las definiciones. ¿Por qué le digo las definiciones? Porque en materia laboral vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones que vamos a ver que algunos han tomado el criterio que dice que de aspectos políticos, de aspectos jurídicos, de aspectos sociales. En lo jurídico vamos a ver qué aspectos tomaron. O sea, hay una serie de definiciones, pero concretamente el derecho laboral es tan cambiante, tan evolutivo, que cada día que nos conozcamos posiblemente las definiciones vayan a ir cambiando. Entonces vamos a ver ahorita el origen etimológico, cómo nos vamos a dar cuenta que algunas palabras pues al final logramos definirlas. ¿Qué es trabajo primero? Para nosotros, ¿qué es trabajo? Ya hablamos en la historia que en la época primitiva, la Edad Media, toda esa etapa pues hubo trabajo, pero no hubo regulación del derecho del trabajo. El derecho del trabajo nace a través de la revolución industrial, o sea, el nacimiento del capitalismo en el mundo. Ahí es donde nace el derecho del trabajo, pero antes ya existía el trabajo. Entonces aquí vamos a ver qué es el trabajo. No sé quién de ustedes me puede ayudar para comenzar a leer esto. Origen etimológico de la palabra trabajo. Vamos, Natalie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba, y esto es así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba porque conlleva la realización de un esfuerzo. No sé si sigo. Sí, sí. Otra corriente lo ubica dentro del griego del libo, sí, que significa apretar, oprimir o afligir.
En el diccionario de la lengua española se define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. En efecto, y conforme a lo anotado antes, todo trabajo demanda un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene por finalidad la obtención de satisfacción. Por otra parte, en la actualidad, Ley Federal del Trabajo de México, en el artículo 8º, segundo párrafo, se lee la siguiente definición. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando de la palabra trabajo. Pero ahora veamos qué pasa con las definiciones del derecho del trabajo. ¿Qué pasa con las definiciones del derecho? Yo creo que en cuanto a trabajo nos quedamos con lo que dice la lengua española o la Academia Española. Es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Yo creo que eso ahí estaríamos muy bien claro, o también lo que dice México, la parte final. Ahora, las definiciones del derecho del trabajo. Hay distintas posturas, dice, sobre la forma en que debe de atribuir una definición a nuestra materia. Algunos opinan que se tiene que dar al iniciar el estudio de una disciplina, para que de esta manera nos sirva como guía. Otros sostienen que primero se deben de conocer los elementos de la disciplina y posteriormente introducirlos en una definición. Algunos más consideran que es inútil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Vean las tres posiciones. Una es que dice que en el caso nuestro, que deberíamos dar primero la definición para que podamos tener como guía el derecho del trabajo. Pero hay otra posición que dice, no señores, esta definición la deberíamos dar al final, en el caso nuestro, al final del semestre, para que nosotros pongamos todos los elementos y tener una buena definición. Bueno, hay una tercera posición que dice, no señores, nunca vamos a llegar a una definición, porque el derecho del trabajo es evolutivo, es dinámico, es constante. Cambios normalmente, nunca ha sido estático. Entonces, Guillermo Cabanellas dice que para fijar una definición del derecho del trabajo se deben tomar en cuenta distintos aspectos, como por ejemplo su naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Del análisis de estos elementos derivará una definición acorde al contenido de la disciplina, por lo que el estudio le impone antes de establecer dicha definición. ¿Qué criterios deben de tomarse para buscar una definición? Dice, aunque la doctrina no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones de derecho al trabajo, se han hecho varios intentos para ello. Por ejemplo, Juan Gali sostiene que las definiciones se pueden agrupar de la siguiente manera. Él es de la idea que para que nosotros para que tengamos un buen criterio sobre qué es derecho del trabajo, deberíamos de tomar como referencia elementos generales del derecho. Deberíamos de tomar como referencia el contrato de trabajo y las relaciones jurídicas del trabajo. Con estos tres aspectos, él cree que nosotros podemos agrupar y tener definiciones bien claras y precisas. Si no queremos tener una sola, podemos hacerlo en tres, teniendo estos criterios que él señala. Para Cabanellas, no, dice que las definiciones debemos de tomar un carácter político, un carácter económico o jurídico, que por cierto algunos tratadistas pues ya lo han hecho. Y en el tipo jurídico dice que también debemos de tener en cuenta normas reguladoras del contrato, las normas reguladoras de la relación laboral, de la relación del sujeto, del conjunto de normas, y también vamos a tener definiciones dobles que atienden a diversos fines del derecho laboral. Néstor de Buen, por ejemplo, él dice, no señores, lo que se ha tenido hasta ahorita es que muchos han escrito y nosotros debemos de hacer un análisis porque vamos a encontrar definiciones que atienden los fines del derecho laboral, los sujetos de la relación laboral, objeto de la relación laboral en sí misma, y también vamos a encontrar definiciones complejas y dobles. Veamos qué dice en ese sentido las definiciones que atienden los fines del derecho del trabajo. Tenemos dos tratadistas que serían Rua Urbina y Mario de la Cueva.
Por favor, ¿quién me está ayudando? Natalie Corso. Licenciado, solo con una consulta. Disculpe, su material que está exponiendo, ¿dónde lo encontramos? ¿Es de los que nos envió usted a Classroom? Sí, ya se los enviamos a Classroom, Mónica. ¿Es el número 1 donde dice historia o la naturaleza, licenciado? Disculpe. Naturaleza. Gracias, muy amable. Gracias, no hay de pena, Mónica. Bueno, estamos. Para los que están ahorita con nosotros, bueno, pero después vamos a ir tocando temas que les pueden interesar. Sí, decime, Alex. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que yo hasta hoy me pude integrar a la clase. No sé si ya tienen código de Classroom. Disculpe. Sí hay, pero no sé si alguien lo puede publicar. Si hicieran favor de publicarlo ahí en los mensajes de aquí del chat, les agradecería bastante, compañeros. Muy amable. Gracias, licenciado. Perdón que me meta. Compañero, no sé si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, solo que tengo como media hora de haberme agregado, fíjate. Ok, ahora les mando entonces los links. Ok, muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, estamos entonces. ¿Quién me está ayudando? Natalie Corso, ¿no? Sí, Alex. Ujú. Miremos esta definición atendiendo los fines del derecho, por favor. Prueba Urbina coincide al derecho del trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para las realizaciones de sus destinos históricos, socializar la vida humana. En esta definición se omite al empleador, cuyos derechos también los reconoce la legislación laboral. Esto es debido a que las ideas sustentadas por el maestro Trueba Urbina en sus clases, en el sentido de que los trabajadores necesitan protección porque los patrones se defienden solos. Para el maestro de la Cueva, el nuevo derecho es la norma que propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital. Esta definición es completa y abarcada a la generalidad de situaciones, aun cuando omiten la relación que no son de trabajo capital, por ejemplo, las de servicio doméstico, caso en el cual la relación es de persona a persona. Bueno, por ejemplo, te digo, en el caso, esto va a ser un poco complicado a ustedes, porque cuando hablamos de las definiciones, esta realmente no es que sea completa, porque yo te digo, cuando hablamos del derecho del trabajo, por ejemplo, ninguna definición te habla de la seguridad social o de la previsión social, ninguna te habla. La mayoría de definiciones, si te das cuenta, la parte del derecho colectivo, o sea, de sindicatos, de los pactos colectivos, todas esas circunstancias tampoco la incluyen en una definición. O sea, hay muchos elementos del derecho laboral que no están incluidos en las definiciones. Esto porque la parte social es como que te abarcara todo, pero la verdad es que queda incompleta. Aquí habla de la parte del servicio doméstico, pero por ejemplo eso se da en México. Pero por ejemplo nosotros en Guatemala tenemos claro, ellos lo que aducen en cuanto a capital de trabajo es lo siguiente. Por ejemplo, en cualquier empresa, dame el nombre de una empresa, Natal. ¿Qué empresa se tiene ahorita? Tigo. Por ejemplo, Tigo. Los trabajadores de Tigo, Tigo no trabaja con ellos porque Tigo dice, bueno, no voy a ganar ni un centavo, pero voy a contratar a trabajadores guatemaltecos para que vengan su salario. A mí 0 ganancias. No es cierto. Aquí está clarito. El asunto es trabajo capital. Lo que producen los empleados de Tigo, yo te digo, significará un 10% de las ganancias, de un 100% de las ganancias que obtiene Tigo. O sea, se lleva el 90% posiblemente de sus ganancias y nos dejan un 5, un 10 para la clase trabajadora. Entonces, cuando hablan acá, por ejemplo, del trabajo de casa particular o servicio doméstico, yo al principio sentí un poco pesado que hablaran servicio doméstico, trabajo doméstico. Así lo dice el código, pero cuando usted busca la definición de lo que es trabajo doméstico, se da cuenta que no es tan discriminatorio como tal vez uno piensa. Pero la palabra que usa, por ejemplo, la mayoría de legislaciones, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es trabajadora de casa particular.
que a mí me suena más ético precisamente esa palabra. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Vean, no tiene que ver nada con trabajo y capital, esta clase de trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo casa particular, el patrón no tiene ningún beneficio. O sea, no hay una diferencia entre capital y trabajo. Porque ahí está, o sea, yo te quiero decir, o sea, el hecho que una persona trabaje contigo en casa no te va a producir ningún tipo de ganancia. Ella se va a encontrar a determinadas actividades, pero no va a generar ganancia. No genera renta, exactamente. O sea, ganancia no va a haber, pues. Y aprovechando, vamos a ver aquí a Mónica, vamos a ver a Mónica Olivares. Hablando del trabajo de casa particular, Mónica, ¿quién es el patrono? El patrono es la persona que lo contrata. En este caso puede ser el dueño o la dueña de la casa. Entonces sería no el dueño, porque acuérdate que el propietario puede ser uno. Bueno, eso sí. Sí. Pero, ¿papá o mamá? Exacto, puede ser papá o mamá. Vamos a ver, Mónica. ¿Quién da las instrucciones en esta clase de trabajo? Si es para la señorita que nos ayuda con los oficios domésticos, pienso que es la mamá. Bueno, ¿sabes a qué quería ir yo? Si te das cuenta, es una clase de trabajo especial. Bueno, está en otros regímenes especiales en Guatemala, pero se necesita legislar más al respecto. Porque lo que dice Mónica es una gran verdad. Quien da las instrucciones es normalmente la ama de casa, la mamá, pues. Papá paga, mamá da las instrucciones, pero Mónica no siempre las da mamá. Muchas veces la da la hermana o la hija, la abuelita, quien está en casa. Entonces, por eso te digo, este tipo de trabajo debe tener una normativa más específica en Guatemala. Países como Colombia, Chile, Uruguay. Tienes razón, lamentablemente, cuando hay una persona en la casa, todos le quieren mandar, ¿verdad? Pero realmente no debe ser así. Imagínate, Mónica, si estamos hablando de un contrato de trabajo, porque aquí estás hablando de un contrato de trabajo, debería ser una sola persona. Por ejemplo, yo les hablaba, cuando vamos a ver este trabajo, es que, por cierto, tengo muy buena documentación al respecto. Fíjate, pues, por ejemplo, con los horarios de trabajo, ¿sí? Te vas a dar cuenta que ellos tienen obligadamente, el código lo dice, busquémoslo si querés de una vez para no quedar con la duda. Vayamos, ¿qué? 150 y tanto, por ahí va a estar. Alguien que me busque el trabajo de casa particular, que en el código lo tenemos como trabajo doméstico. O sea, a partir del 138 están todos, pero me quería referir a ese. 161, licenciado. 161. Correcto. Primero, solo quiero, fíjate, pues, me interesa, ya que lo tenés ahí en la mano, andate al 164. ¿Lo tengo? Sí, decímelo. Artículo 164. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. ¿Te leo los derechos? Sí, léelo, despacito, léelo para que nos quede claro. Ok. A. Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a comidas, y B, durante los días domingos y feriados de que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Solo hay que... Ok. Mira qué interesante. Mónica, si te das cuenta, yo te digo, aún con el horario fallamos, porque muchas veces ustedes y yo, que fui trabajador y que ahora trabajo también en la universidad, pero si fueran clases presenciales, ¿a qué hora regresamos a casa, Mónica? Despacito de las 10, ¿no? Y a veces como a las 10 más o menos, todo lo que uno sale del parqueo. Imagínate, y todavía llegamos a casa y queremos que ya nos sirva. Esto es una realidad, pues. Pero sin embargo, hoy ya conocemos el 164,
que por favor no se nos olvide a todos. A los 234 conectados les puedo decir, a partir de 161 lea y se va a dar cuenta que no solo los empresarios grandes muchas veces infringen el derecho del trabajo. Solo déjenme ver que alguien quiere ingresar. Bueno. Entonces, disculpe, una consulta. pues sí. Así como yo sabía que en el IX ya puede uno las puede meter al IX, o todavía no se puede. Se puede. Porque como uno solo tiene una persona, ¿verdad? Entonces, para poderla ingresar, sí se puede, ¿verdad? Yo tenía entendido. Mónica, lo vamos a ver en este curso, ¿viste? Vamos a ver las 4 grandes programas del Seguro Social. Vamos a ver enfermedad, maternidad, es el lema, enfermedad, maternidad y accidentes. Sí, el lema. Ok, gracias, Lic. No. Alan, no. Con una trabajadora. Lo que pasa es que no tienen todos los derechos, no tienen derecho a enfermedad común. Tienen derecho, por ejemplo, lo vamos a ver, no se me adelante, porque ese es un tema que lo vamos a ver. Por eso quiero que aprendan conmigo. Yo no quiero que usted diga, ay, no, mejor ahí todo el mundo se le que está mandando material y ahí leo y ahí gano. No. Mónica, tus preguntas son interesantes porque nosotros como estudiantes de Derecho, y ¿saben qué es lo que yo pretendo en la vida con ustedes? El día de mañana, Mónica, cuando te hagan una pregunta, yo no quiero que la contestes por tu opinión, quiero que la contestes con base legal. Por ejemplo, hoy ya sabes el horario. La tele te pregunta, no, ¿cómo que no? Mira lo que dice el 164. Entonces, qué hermoso es cuando como estudiante de Derecho, como abogado, a la gente le da la base legal, porque casi la dejas así, muerta, va a decir, bueno, tienes razón, o sea, no. Y lo que, por ejemplo, ahí alguien escribía que eran con 2 trabajadoras, no, la ley dice con 1 trabajadora. Pero lo vamos a ver, no vamos a comer ansias. ¿Dónde nos quedamos aquí? Por sus fines. ¿Alguien me lo dio esto o no? Ya me perdí. Natalie. Lo que yo leí, Lic, fue definición que atienden a los fines del derecho del trabajo. Ya empezamos. Entonces hoy vamos a los sujetos de la relación laboral. Y para eso tenemos 2 corrientes. Unas que consideran que el derecho al trabajo es especial de los trabajadores dependientes. Tampoco es cierto, es especial, pero también debe cubrir a los trabajadores independientes. Y el otro dice que el derecho es un conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación laboral dependientes, sea como trabajadores, empleadores o de cualquier otro modo, o de las personas asimiladas por la ley parcialmente a los trabajadores con respecto a la relación de ellos. Por ejemplo, cuando miremos las obligaciones, cuando miremos las prohibiciones de la clase trabajadora, nos vamos a dar cuenta de que puede usar el patrono, o por ejemplo en el caso del trabajo a domicilio o el trabajo de casa particular, muchas veces habla hasta de las enfermedades, no solo del patrono, sino de las personas que conviven en la casa. Bueno, eso lo vamos a ver, todo ese tema es valioso. Fíjese que otro que dice que es el complejo de normas jurídicas que refieren a las clases trabajadoras. También otro dice que son normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones entre trabajo entre patronos y trabajadores. Estas definiciones son incompletas ya que no mencionan los fines del derecho del trabajo e incurren en el efecto de integrar en ellas ya lo definido. Por su objeto, dice que por su objeto algunos la definen como la legislación obrera, tiene por objeto el contrato de trabajo y hacen mención de la relación contractual que se da entre trabajador y patrón. Otro tratadista dice, es el conjunto de normas jurídicas que se aplica al hecho social trabajo, tanto por lo que le toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la actividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición como tal. Dice, podemos decir que todo este tipo de definiciones son limitativas y restringen en gran medida el campo de acción de nuestra disciplina, pues ellas no se hacen referencia a los fines del derecho, solo se toma el derecho del trabajo como un sistema regulador. De la relación del trabajo en sí mismo. Esto hay tratadistas como Gali que dice, señores, es el conjunto de principios y de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada retribuida a la actividad humana.
para Pérez Botija, el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a efecto de protección y tutela del trabajo. Para este otro tratadista, conjunto de principios doctrinarios y disposiciones positivas nacionales e internacionales que regulan las relaciones de capital con trabajo. Pero también tenemos las complejas. Bueno, vamos a cambiar. ¿Quién nos puede ayudar a leer? ¿Quién nos apoya? El número 6, definiciones dobles. Si quieres, Este sistema lo siguen. Bueno, dale Mónica, y después Tatiana, ¿viste? Ahí te quedas, Tatiana. Perdón. Dale, Este Mónica. sistema lo siguen los autores que consideran necesario distinguir entre el derecho laboral en sentido amplio y doctrinal y el derecho laboral en su sentido jurídico o estricto. Manuel Alonso García da una doble solución. ¿Sigo leyendo? Sí, dale. En sentido amplio, doctrinal, derecho de trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo personal y libremente realizado por una cuenta ajena, mientras que en el sentido estricto o jurídico positivo, derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo libre realizado por cuenta ajena y en situación de subordinación o dependencia. Esta diferencia carece de sentido en el sistema jurídico mexicano, ya que el trabajo que regula la ley solo es el trabajo subordinado. Bueno, si se dan cuenta, estas son las dobles, pero veamos que nos faltó, Mónica, las complejas. Donde dice 5. Las complejas, donde dice definición del derecho de trabajo. Sí. Dice, según el licenciado César Ladino Franco López. No, regresar. Me diste el punto 6. Sería el punto 5. El 5. Perdón. Dice definiciones complejas. Aquí podemos encontrar definiciones que establecen las principales características de nuestra disciplina con el riesgo de caer en lo descriptivo, por lo que se pierde la nota científica que debe poseer una definición. Para Castoreña, el derecho obrero es el conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes la prestan y de quienes la reciben. La regulación uniforme del trabajo crea las autoridades que se encargan de ampliar estas normas y fijan los procedimientos que garantizan la eficiencia de los derechos subjetivos que de las propias normas que derivan. Por su parte, Cabañelas define el derecho laboral como aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresario y trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo que referente al trabajo subordinado en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediante e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Bueno, si se dan cuenta, estas son definiciones complejas o dobles, pero seguimos fallando todavía en buscar verdaderamente el sentido. Por ejemplo, la que nosotros vamos a considerar precisamente es del tratadista guatemalteco César Landelino Franco, que fue profesor por años, creador de muchos libros en materia laboral. Pues yo en lo personal, mucho respeto y admiración, pues ya no está entre nosotros, ustedes saben que falleció el licenciado Franco, pero pues nos dejó muy buenos libros en materia laboral para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Entonces yo creo que él da la siguiente definición. Yo considero que es bastante valedera en cuanto al curso, que lo vamos a ver al principio, pero al final podemos nosotros tener nuestra propia formación de qué es el derecho del trabajo. Por favor, Tatiana. Bueno, está licenciado. de las dos, perdón. Hay dos. Tatiana. Ok, continúo. Según el licenciado César Landelino Franco López, es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patrones y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo, que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de Estado con él.
Va. ¿Continúa? De la cueva lo vamos a dejar y Truena también ya lo hemos leído. Pero la legislación mexicana, pero veamos el E y el F, que son dos autores que yo creo que dan una muy buena definición. Por favor, Tatiana. Ok, con mucho gusto. Alfredo Sánchez Alvarado dice que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan, en sus aspectos individuales y colectivos, las relaciones entre trabajadores y patronos, entre trabajadores entre sí y entre patronos entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objetivo de proteger y tutelar todo aquel que preste un servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino. Según Néstor de Buen, dice que el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de la presentación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Pero si se dan cuenta, estas son las definiciones. Yo creo que lo más valioso acá es de que nos dimos cuenta que en materia laboral necesitamos nosotros precisamente tener todos los elementos para buscar una buena definición. Y como lo dicen ellos con el criterio, creo que al final del curso, y no solo del curso, sino que constantemente el derecho laboral va a ser tan cambiante que el incluir nuevas instituciones o nuevas circunstancias nos van a permitir tener otro tipo de definición, o por lo menos ampliar las definiciones que existen. Bueno, ahora miremos qué es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros cuando hablamos de la naturaleza jurídica de todos los derechos, pero en este caso del derecho laboral? Entonces, siempre vamos a comenzar con un pensamiento. Lo único imposible es aquello que no intentas. Ahora pues vamos a ver la naturaleza jurídica, vamos a ver el criterio, 4 concepciones y una conclusión. En términos generales, antes de dialogar este tema. Creo, Alex Saroche, ¿estás por ahí? No. Sí, licenciado, dígame. ¿Tenés tu código? No. Fíjese, licenciado, que no, me encuentro en el lugar de trabajo. No hay pena. Entonces, gracias, muy amable. Tatiana Alexandra, ¿tenés tu código a la mano? Sí, licenciado, perdón, tenía el micrófono apagado. Va. Mírame el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo. Ok. Perdón, licenciado. El cuarto considerando, ¿verdad? ¿Inciso? Sí. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Bueno, les digo esto porque ya en definición, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, en Guatemala y en la mayoría de países en el mundo, es un derecho público. Si yo le preguntara a usted cuál es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, es una rama del derecho público. Sí, ya estamos definidos. Pero sin embargo, miremos qué dice la doctrina. Primero criterio a ustedes. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas, por ejemplo, del derecho del trabajo, dicen que deben de analizarse desde el derecho privado, del derecho público y del derecho natural. Para definir la naturaleza jurídica del derecho de trabajar, los tratadistas han realizado un enfoque de diferentes perspectivas. No es, fíjate que casualmente, aprovechando que hiciste la pregunta, ¿qué artículo no? Cuando estudiamos derecho laboral, y especialmente ahora que estamos en esto, el derecho laboral comienzan ustedes a interpretarlo desde los considerandos, ¿oíste? No desde el artículo 1, sino que antes del artículo 1 están, como dice Nilda ahí, los considerandos.
y ese está en el cuarto considerando inciso E, como lo dice Abigail. Es importante, Alejandra, ¿sabes por qué? Porque fíjate que estos principios que están antes del artículo 1 son los principios que inspiran al derecho del trabajo. Ya tiene un montón de nombres, pero yo creo que así está en el programa, que inspiran al derecho del trabajo. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice que hay que darle enfoque. Hay que verlo desde el punto de vista de sus normas, de sus instituciones, desde la tutela de intereses y también desde el sujeto. Entonces vamos a tener 4 concepciones. La privativa, o sea, que dice que es parte del derecho privado. Aquí lo que está indicando es que dice, señores, esto es parte de la naturaleza jurídica, según la doctrina, dice que debe ser parte del derecho privado. ¿Por qué? Porque hablamos de un contrato, un acuerdo de voluntades. Claro, la crítica que se le hace es que ese acuerdo de voluntades no es cierto. ¿Por qué? Porque en un contrato deben ir garantías. Solo quiero ver lo que escribimos por aquí. Solo déjenme un ratito mientras me interesa, porque sí, hay varios artículos que nos van a la base legal. Ya nos está presentando, perdón, Giovanni, disculpe, no se ve la parte. Cuarto, considerando inciso E, puede aclararse. El artículo 14 también del Código de Trabajo también nos da la pauta, que es parte del derecho público. Entonces vamos a seguir con estas teorías que son doctrinarias. Entonces les decía que esta privativa del derecho privado, porque dice que es un contrato, un acuerdo de voluntad, no es cierto. ¿Por qué? Porque usted no puede anotar en un contrato o plasmar en un contrato condiciones, no puede limitar o no puede, ¿qué dijeron? Hay garantías mínimas que usted no puede violentar en el derecho del trabajo. El salario, el horario, todas las prestaciones, ninguna de esas usted las puede variar, las puede mejorar, pero son garantías mínimas que el poder público, el Estado a través del poder público le impone. Entonces no es cierto, aquí no hay autonomía de la voluntad. Sin embargo, si usted es curioso, hay un tratadista guatemalteco, egresado de una distinguida universidad privada, que él tiene un criterio que dice que sea autonomía. Él tiene un enfoque del derecho del trabajo en Guatemala totalmente diferente al nuestro. Pero lo importante de nuestro es de que a veces la Corte de Constitucionalidad, los tribunales y las salas de trabajo y previsión social, pues han tomado principios como el indubio pro operario o precisamente que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público. También dice que en esta concepción se basa en un contrato, porque dice que debe personalizarse, de espontaneidad y voluntariedad de las partes. Es cierto, para firmar un contrato de trabajo, pero en materia laboral, usted de que lo va a firmar desde que usted va a solicitar trabajo, sabe que tiene derechos que no se los pueden violentar antes de ser trabajador de la empresa. Y el patrono sabe que el violentar esos derechos le pueden aplicar, y se lo dejo ahí como tarea. Mire qué sanciones son. Artículo 272 del Código de Trabajo. El licenciado le llama el catálogo de sanciones. Ahí están las sanciones que le imponen a los patronos por incumplimiento, por ejemplo, de elaborar un contrato. Y aparte de eso, si usted elabora un contrato de trabajo y restringe esas garantías mínimas, definitivamente la Dirección General de Trabajo, que es donde se envió una copia, se lo va a rechazar y lo va a obligar a corregir. No solo el contrato, sino a corregir las condiciones en que el trabajador debe prestar los servicios. Y en Guatemala, pues ya quedamos de que el tratadista Mario López Larrabe, lo vimos la vez pasada, que de acuerdo, no solo estoy diciendo como referencia, Mario López Larrabe al principio dice, bueno, señores, no él va, sino que dice, nosotros consideramos que de acuerdo a lo que dice el tratadista Mario López Larrabe, él consideraba que era parte del derecho privado en un inicio en Guatemala. ¿Por qué? Porque en el Código Civil de 1877 se regulaba precisamente el contrato de locación de servicios, que es el antecedente histórico del contrato de trabajo, o sea, como norma general. Pero en concreto, esta concepción no define la naturaleza del derecho de trabajo, porque a pesar que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido, los cuales contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores, por lo que no existe la autonomía de la voluntad. La publicista, esta es la nuestra, ustedes. Bueno, aparte de eso, por muchos motivos es publicista. Tatiana Alexandra, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Mírame esta parte. Vamos a hablar concepción publicista o pública del derecho del trabajo. Ok,
Punto número 2, la concepción publicista del derecho del trabajo. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo en nuestra legislación es de derecho público, porque contiene normas de interés público, irrenunciables, y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la ley sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral, en la celebración de un contrato de trabajo y la ejecución de la prestación del servicio, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patronos y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación. ¿Continúo, licenciado? ¿Perdón? Estamos ahí. Ok, gracias. En concreto, ya leímos lectura al considerando. En concreto, es derecho público primero porque es el interés social sobre el interés social o colectivo sobre el particular. Segundo, las normas son imperativas, o sea, son parte del derecho público. ¿Por qué? Porque son normas que ya las estableció el Estado en su calidad de poder público, ¿sí? Para definirnos. La teoría dualista o del trabajo, aquí lo que hay tratadistas como Salomón González Blanco y otros, ellos tratan de decir, bueno, señores, no es cierto del todo. Desde el momento que hablamos de la palabra contrato, estamos hablando de un acuerdo de voluntades, estamos hablando del derecho privado. Pero por supuesto, desde el momento que el Estado tiene el poder público y le indica como la tutela administrativa bajo qué términos debe elaborarse como mínimo un contrato de trabajo, también tenemos entonces la pública. Y por supuesto, entonces ya el tratadista Eugenio Pérez Botija dice, señores, considera que el derecho del trabajo como conjunto indisoluble e inseparable de instituciones de derecho público y derecho privado. Ya el tratadista José Dávalos, también mexicano, ya presenta otra posición, siempre indicando que necesitan las dos, del derecho público y el derecho privado. Pero veamos qué dice él al respecto. Vamos a ver, seguimos con Tatiana. Alexandra. Sí, licenciado. Lo que está ahí, el tratadista José Dávalos. Ok. El tratadista José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial y cuando se tutela un derecho patrimonial. Nos encontramos frente a normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es derecho público, a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que los rige es derecho público o de derecho privado, si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos frente a una norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y, sin embargo, las normas que los rigen sean de derecho público, por ejemplo, los tratados internacionales. Otro criterio por el que se inclina casi todos los autores es el de la naturaleza de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones de contrato, se está frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Si el Estado actúa como tal, si lo hace en este poder frente a un particular, se está en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y se coloca en la misma situación que el particular, estamos en el campo del derecho privado. Ejemplificando, cuando el Estado realiza una expropiación, estamos colocados en un ámbito del derecho público y cuando celebra un contrato de arrendamiento, en el del derecho privado. Sin embargo, el problema consiste en determinar si el derecho del trabajo es el derecho público, del derecho privado o del derecho social. Sí, lo que pasa es de que ellos nos confunden con esta teoría dualista porque al final lo que nosotros tratamos es de verificar en qué estamos. ¿Estamos en derecho público o privado o en derecho social? Pero ya quedamos de que en Guatemala es derecho público. La concepción social del derecho. Esta nos puede tender a confundir un poco, porque decir, bueno, pero lo interesante aquí es de que, por ejemplo, el derecho social, por ejemplo, el derecho agrario, el de todos los derechos son sociales, todos los derechos. Entonces, lo valioso de todo esto es de que
Entonces, esta concepción es demasiado amplia para considerarla que la concepción del derecho del trabajo no está ni en público o privado, sino que sea social. La descartamos totalmente. Veamos qué dice al respecto. Terminamos esto con Tatiana. La concepción social del derecho del trabajo, el tratadista Carlos García Oviedo. Dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. ¿Continúo, licenciado? El doctor Trueba Urbina afirma que el derecho social es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles. El maestro Mario de la Cueva define a los derechos sociales como los que se proponen entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía, la salud y la vida y un ingreso, en el presente y en el futuro, para que haga posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana. Además, considera que el derecho de trabajo es como el estatuto de la clase trabajadora, que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponderle por la prestación de su servicio. Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva. Incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad, que es la social, pues tiene características propias, peculiares especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es listo que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. En Guatemala, la Constitución política de la... ¿Perdón? Ok, gracias. Perdón. No, eso sí me interesa porque también hablamos de la parte de la justicia social. Okay. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Pero eso es lo que dice la Constitución. En conclusión, ya lo que definimos nosotros. Cuarto, considerando la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, inciso B, es parte del derecho público. Ahora vamos a las fuentes del derecho. La definición, ¿qué es una fuente del derecho? Es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. Vamos a ver la primera, que son las fuentes tradicionales. Estas ustedes ya las vieron como término general. Cuando ustedes vieron estas fuentes del derecho de acuerdo a la ley, vieron ya el artículo 2 de la Ley de Orden Judicial que habla de las fuentes del derecho, y ahí vieron que está la ley, está la jurisprudencia y está la costumbre. La ley. ¿Qué es la ley? Toda norma jurídica reguladora de actos o de relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar, según Manuel Osorio. En el artículo 10, pues en la interpretación estamos hablando exactamente de una ley. Cuando la ley es clara, no se desatenderá el tenor literal con el pretexto de desconectar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al siguiente orden: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Esto es en términos generales, y en términos generales también aquí está que es la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarlas a los casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por un conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada, según Manuel Osorio. En el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla muy claro. Y nos habla, por ejemplo, que en Guatemala, por favor, vamos a... ¿Quién más nos puede ayudar ahí? ¿Te gusta, licenciado? Karina. Sí, licenciado.
Léeme todo el artículo, lo que está ahí del artículo 127. Bien. Artículo 627, Código Procesal Civil y Mercantil. En el escrito en que se interponga el recurso debe citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio. En casos similares y no interrumpidos por otro en contrario, el tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Bueno, Karina, entonces significa que en el derecho común, o sea, en el derecho civil, 5 fallos de un tribunal de conciliación constituyen, ¿qué pasó aquí ustedes? Bueno, constituyen la jurisprudencia, ¿sí? 5 fallos en el derecho común. Lo contrario, si querés de una vez veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guatemala, en materia laboral? Miremos, Karina, ¿qué dice el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad? Por favor. ¿Qué artículo me dijo, licenciada? Aquí lo tengo. El que está en pantalla, ¿tenés la pantalla? Sí. Perdone. Ahorita María Los Ángeles, ahorita. Sí. Es que estoy en el teléfono, casi no lo veo, licenciada. María Los Ángeles, ¿lo tenés? Silic, y una observación es que usted no está compartiendo la pantalla. Creo que al momento de usted compartirse le tuvo un fallo y un compañero estaba haciendo favor de compartir la pantalla con el documento anterior. Pero sí tengo el artículo igual. Tenés razón. Aquí estamos. Ahorita sí ya está compartiendo la pantalla. Bueno, entonces miremos hoy María Los Ángeles. Mírate el 43. Ok. Artículo 43, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, cierta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos conteste de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegue a emitirse 3 fallos sucesivos, contéstese en el mismo sentido. Bueno, mira pues, ya nos dimos cuenta que en el 627 que Karina le dio lectura, en el derecho común la jurisprudencia son 5 fallos. En materia laboral, de conformidad con el artículo 43, son 3 fallos. Por favor, en materia laboral no existe casación. En materia laboral no existe casación. No existe casación. Por eso, la doctrina o la jurisprudencia, para hablar claros aquí, 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad van a ser jurisprudencia en materia laboral. En materia civil, en el derecho común, el 627 que Karina nos hizo favor de darle lectura, ahí habla de que en el derecho común son 5 fallos y es un tribunal de casación, Claro, no quiero que se me vaya porque esto va a ser importante. Lo más elemental que vamos a ver el día de hoy va a ser este artículo 43. Pero quiero regresar para ir en orden y terminar lo que estábamos hablando acá con Karina, que le dio lectura al artículo 627. Luego viene la costumbre. Estamos hablando todavía del artículo 2 de la ley de orden judicial. Licenciado, disculpe. ¿O Alejandra? Gracias, solo para decirle, si es que no entendí bien, que, bueno, usted dice que no va a haber, o sea, en materia laboral no existe casación, pero a los 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad hay jurisprudencia, ¿verdad? Y cuando así en el derecho civil, cuando hay 5 fallos,
de parte de los tribunales de casación? ¿Ya hay jurisprudencia o es igual de la Corte de Constitucionalidad o son lo mismo? ¿O me estoy confundiendo? Son totalmente separados, ¿oíste? Totalmente separados. Entonces, sí, digamos, en derecho laboral, los fallos lo tiene que emitir la Corte de Constitucionalidad. Ajá. Y en el derecho civil, los tribunales de casación. Sí, pero más que todo, si querés, acuérdate que no son tribunales, sino que es la Cámara de Casación, creo que se llama, de la Corte Suprema de Justicia. Si querés, por lo que Alejandra nos dice, yo agregaría otro ingrediente acá. En el derecho común, ¿Quién nos da jurisprudencia? Es la Corte Suprema de Justicia. Y en derecho laboral, quien nos da la jurisprudencia es la Corte de Constitucionalidad. En el derecho común, la Corte Suprema, a través de la Cámara respectiva, o sea, bueno, hay cámaras civiles y hay cámaras penales. Exactamente ahí es donde se presenta la casación. No es que sean cámaras, sino que las cámaras se llaman civiles y penales. Y está la Cámara de Antejuicios y todos los amparos y antejuicios. Pero lo que te quiero decir es de que tal vez por lo que Alejandra nos está pidiendo, en el derecho común en la Corte Suprema a través de las cámaras respectivas y 5 fallos hacen jurisprudencia. En materia laboral, que es lo que nos interesa a nosotros, es la Corte de Constitucionalidad y con 3 fallos. Vamos. Bueno, vamos a la costumbre, hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La Academia la define dentro del vocabulario forense como la que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos en la ley. Vean lo que dicen de la costumbre. En el derecho común, en el artículo 475 del Código Civil, vamos a encontrar un ejemplo exactamente de la costumbre en materia civil. Ahora sí, Alejandra, vamos a ver las fuentes específicas del derecho del trabajo. La vamos a clasificar en fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son aquellos procesos por medio de los cuales se crean normas jurídicas y según la doctrina tenemos la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho del trabajo, los principios generales del derecho del trabajo y la equidad. Estas son las fuentes formales del derecho del trabajo. La ley, a pesar de que yo puse primero la Constitución, ya estamos claros que de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se aplica el principio indubio pro operario y en materia laboral no se puede aplicar la pirámide de Kelsen. Aquí terminó la jerarquía de las normas. Aquí no podemos decir que una norma constitucional tiene más efecto que una norma ordinaria. Y vamos a ver claramente un ejemplo. Vámonos al artículo 130 del Código de Trabajo y nos vamos al 102, inciso I, de la Constitución Política de la República en relación a los trabajadores agrícolas o agropecuarios. No sé quién lo tenga por ahí. El 130 yo lo tengo ya. Vamos a ver, pues, Cintia, por favor. Artículo 130, reformado por el artículo 6 del decreto 6492 del Congreso de la República. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Ahí estamos. Solo hay que todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a 15 días de vacaciones. Eso es lo que Silvia nos puede leer. Veamos qué dice el 102, inciso I de la Constitución. ¿Quién lo tiene? 102, inciso I. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesar la relación de trabajo. Bueno, dejémoslo entonces, Silvia. Silvia le dio lectura a la norma constitucional que dice que son 10 días.
y Silvia le dio lectura a una ley ordinaria que dice que son 15 días. Oli Alejandra Recinos, ¿qué norma aplicarías en materia laboral? El Código de Trabajo. Porque beneficia más al trabajador porque son 15 días, ¿sí? Y en otros solo hablan 5. Y eso sí quiero que no se nos olvide para nada. Y no quiero que se me desconecte porque el 43 lo vamos a analizar más detenidamente. Es más, el licenciado Alan García les hizo llegar a ustedes una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde cambió su propia jurisprudencia, innovó de acuerdo a nuevos hechos y circunstancias, se apartó de su propia legislación, de su propia jurisprudencia, para crear una nueva jurisprudencia. Ahí le mandó la sentencia, la vamos a analizar. Entonces estamos en la ley, la Constitución Política, el Código de Trabajo. No, Gerardo, lo que pasa, Gerardo, hicimos mención que si miras ahí el segundo párrafo o la parte final de ese inciso I, habla que los trabajadores agropecuarios tienen derecho únicamente a 10 días. Buenas noches, licenciado. Disculpe, una consulta. Decime, Por Omar. ejemplo, si el empleador no lo quiere hacer efectivo y ya le tiene a sus empleados varios años de no darle vacaciones, ¿cómo se podría proceder? Mi amiga Mar, vamos a ver la prescripción. Más adelantito. Sí, yo tengo entendido que después de 4 años ya no son ni pagadas ni remuneradas las vacaciones. Bueno, te lo voy a aclarar de una vez. Sí, claro. Andaba por el 130, ¿va? Por ahí la vamos a encontrar, ¿viste? Vas a ver qué hermoso ese artículo para que ya tengas tu base legal. Y no te vayas al 270 donde habla de la prescripción. Solo déjame ver, estamos hablando 130, ¿va? Aquí tengo mi código, ayúdenme a buscar ustedes, ¿sí? Y yo me interesa más que todo la parte donde ella nos está dando. Estamos hablando de las vacaciones, ¿verdad? Mar. El 133, ¿sí? 133, solo déjame ver qué dice el 133. Aquí estamos, espérate. Es que lo que quiero llegar, hay un artículo que dice que solo las vacaciones, ustedes, podemos hacer un reclamo hasta de 5 años. Es el artículo 136. 136, léetelo si lo tenés ahí. Dice que los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trata de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Luego dice el reformado, los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan omitido correspondiente a los 5 últimos años. Fíjate, Mar, solo por lo que me estás preguntando, fíjate, Mar, de que en este caso son, ten en cuenta este artículo 136, ¿va? Porque si te vas a la prescripción general, que habla a partir del 260, creo que es el 264, habla de 2 años. Pero en vacaciones, por favor, que no se te olvide ahorita que me estás haciendo esa pregunta, del artículo 136, ¿oíste? 136. Y bueno, la vamos a ver, por supuesto. Tenemos una clase especial sobre el tema de vacaciones, ¿oíste? Bueno, quiero terminar con esto, jóvenes, por el tiempo. Déjenme avanzar un poquito. Entonces, la ley, tenemos los tratados y convenios internacionales, la Constitución Política, que artículo, bueno, cómo se aplica, las recomendaciones de la OIT, los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos, los pactos colectivos, las sentencias colectivas, y también tenemos las disposiciones legales. Luego, la costumbre y su legalidad. Ya estamos hablando propiamente del derecho. Según este profesor, dice que la costumbre es un acto implantado en una colectividad y considerado como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, y ahí está el nombre que tiene, no sé si en latín. Luego este profesor también dice que la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y las aspiraciones sociales. Eso es en materia laboral. Pero vamos a ver, aprovechando que está ahí, Mili, ¿estás por ahí, Mili? Sí, Dick.
Mira esto, Mili, esta clasificación tiene nombres raros, pero como podamos, ahí pronunciemos. Lo vamos a grabar porque esto se lo voy a preguntar para el examen. Clasificación de la costumbre. Clasificación de la costumbre. Secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que en ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Esa es una clasificación. Ahora, usos legales, prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad, agraria, pecuaria, mercantil. Aquí puse dos artículos que relacionan, que es el artículo 20 y el 116. Luego, la doctrina. Eso es interesante. Le puse estas dos definiciones porque son complementarias. No sé quién me hace favor de leer ahí, por favor. La doctrina, según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, son un conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Vean qué interesante esto, ¿sí? Vean qué interesante. Porque primero son complementarias estas dos definiciones que yo nos hizo a favor de darle lectura. Son complementarias. Pero lo interesante es que la Corte de Constitucionalidad, los juzgados de trabajo y previsión social en Guatemala, para emitir una decisión judicial, para dictar una sentencia, ¿sí? Toman como base en sus considerandos la parte de la doctrina. Citan a tratadistas en sus propias resoluciones. O sea, para interpretar, para poder resolver, los jueces, aún en materia constitucional, toman como valedero también la opinión de los tratadistas. Por eso esa parte importante que dice, tiene la importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo en la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial en los textos vigentes. Vean, yo le puse el ejemplo ahí, expediente número 23-2016 de la Corte de Constitucionalidad. Aquí están resolviendo un amparo y efectivamente uno de sus considerandos en toda la parte positiva, ellos indican doctrinariamente, o sea, están hablando de ese párrafo, dice que este párrafo doctrinariamente se conoce como principio de concreción de agravio personal y directo. Pero aún más interesante, en la sentencia 1744-2020 cita en los considerandos, o sea, tomando en cuenta lo escrito por el tratadista Giovanni Salguero en su resolución la Corte de Constitucionalidad. O sea, emite su sentencia y da también, no totalmente, sino como una parte de su resolución, toma en cuenta lo dicho por el tratadista Giovanni Salguero. En el expediente 1316-2015 toman como también valedera lo dicho, lo escrito por el tratadista Mario López Larrade. Son totalmente guatemaltecos. También en el expediente 780-2008, la Corte de Constitucionalidad en su considerando, tomando como parte del contenido de un tratadista para emitir una resolución, y tomó precisamente al tratadista mexicano Ignacio Burgoa. Si se dan cuenta, la doctrina es importantísima en materia laboral porque los juzgados, las salas de trabajo y previsión social
y la Corte de Constitucionalidad hace mención como tal en sus fallos, en sus sentencias. Y ahora vamos a lo que estamos hablando de la doctrina. Primero, estamos hablando que dice que se aplica el contenido de las decisiones de los tribunales pronunciadas en igual sentido al resolver cuestiones semejantes. Ahora desglosemos muy claritamente este artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Interpretémoslo. Ustedes cada artículo que lean juntamente conmigo, y leámoslo y saquemos los elementos de este artículo. Vean lo que dice. Primero dice doctrina legal. Ah, bueno, ese es un contenido valioso. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes en materia laboral contenidas en sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal. Vean, la interpretación que la Corte de Constitucionalidad hace en las leyes en materia laboral sientan doctrina legal. Si yo le preguntara qué es la doctrina legal, por favor, es la interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad de la legislación laboral. ¿Sí? Doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma. Aquí estamos hablando como que ellos tomaran como, ¿qué les dijera yo? Como sinónimos doctrina legal y jurisprudencia. Y dice que 3 fallos contestes de la misma Corte ya son jurisprudencia, ya es ley en Guatemala. Ya los tribunales y las salas deben resolver en base a esos fallos. Usted, cuando sea abogado litigante, primeramente Dios, usted va a tener entonces y va a indicar de conformidad, o sea, en su exposición, en su conclusión, en su petición, usted le va a indicar al legislador que de conformidad con 3 fallos señalados en los, así como le indiqué, en el expediente número tal y tal, sentencia número, expediente número tal y tal, guión 2008, la Corte de Justicia resolvió de esta manera, en tal expediente resolvió de esta manera, en tal expediente resolvió de esta manera, por lo tanto, constituyen jurisprudencia o doctrina legal que debe ser considerada en el momento de dictar sentencia los tribunales o la sala. Vamos bien en eso. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia. Imagínense, ella misma dice, ahora me voy a separar, y lo tiene que hacer precisamente porque hay hechos y circunstancias que la obligan a modificar la jurisprudencia. Entonces dice, razonando la innovación. Tiene que razonar por qué motivo está variando precisamente su jurisprudencia. Y miren qué interesante, la cual no es obligatoria para los otros tribunales. Es obligatoria solo para la propia Corte. Dice que para los demás no, pero salvo que lleguen a emitirse sucesivos contestes en el mismo sentido. O sea, Ninette, ¿tenés encendido tu micrófono? Ninette Donis. Bueno, entonces, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos. O sea, vean, es interesante este artículo, desglóselo. Es una hermosura del artículo en materia laboral. Entonces, el licenciado Alan les envió a ustedes el día de hoy exactamente donde ellos están innovando, están razonando la innovación y están cambiando un fallo. El licenciado Alan lo envió porque precisa. Ahí está el licenciado Alan. No sé si me puedes hacer un breve comentario ahí, Alan. Claro, maestro, buenas noches. Perdón que estaba ahí terminando de dar una cátedra. Efectivamente, compañeros, esta sentencia, miren, la innovación jurisprudencial. Les comento de una manera sucinta. Los cargos de confianza, por ejemplo, jefes, directores, administradores, reclutadores, anteriormente, previa a esta nueva jurisprudencia, la Corte decía que para poder despedir a un trabajador de esa naturaleza, cuando exista un conflicto colectivo vigente, lo que se debe de hacer es que debe estar regulado en una norma, llámese un pacto colectivo, un reglamento interior de trabajo, un convenio colectivo o cualquier otro instrumento de normación colectiva. ¿Qué sucedió en enero? Su servidor, pues, tengo la bendición de contar específicamente porque
planteo yo un recurso de apelación en contra de un amparo que deniegan una reinstalación porque era jefe el puesto de esta persona. Y lo que viene, la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia que les compartí, se aparta de ese criterio. Dice, no es necesario que esté regulado en un reglamento o en un pacto, sino que debe de atenderse al principio de primacía de la realidad. Es un principio bien interesante que cuando veamos los principios ideológicos o las denominadas características ideológicas, lo vamos a poder abordar. Entonces dice la CC, atendiendo al artículo 43 de la Ley de Amparo, esta Corte se aparta de dicho criterio. Entonces, es tan interesante como la CC, atendiendo los criterios de nuevos magistrados, porque obviamente cambian criterios al cambiar magistrados, y esta nueva Corte ya aplica estas sentencias. Ya específicamente ya encontré 4 yo en este mismo sentido, que ahora los que ocupan un puesto de confianza como jefes, directores, administradores o reclutadores, pues ya pueden ser despedidos, no obstante que existe un conflicto colectivo vigente. Entonces, es algo, innovación jurisprudencial se llama esto. Aprovechen este tema porque es algo muy poco visto, que yo únicamente he visto en las universidades privadas, en donde el docente les comparte jurisprudencia de primera mano. Este es del 2 de enero de este año. Entonces, es bien interesante. Así que, maestro, y es para robustecer el conocimiento para los compañeros. Muchas gracias, licenciado Alan. Lo que les decía, que eso es lo que nosotros tratamos de indicarles, que ahora de en adelante ustedes van a tener la bendición, la ventaja de que yo quiero que cada vez que ustedes emitan una opinión en materia laboral es porque van a tener una base legal, ¿sí? ¿Alguna pregunta con el tema que hemos visto hasta el día de hoy? Ninguna, licenciado. Ninguna, Lic, gracias. Ya quieren ir a cenar, ¿va? Ahí vamos, Lic, procesando. Bueno, miren, pues, me interesa, yo les digo a ustedes, de veras, se los digo de todo corazón, no se preocupen tanto si para probar, pues ahí, yo creo que una vez usted tenga dedicación, pues para mí eso es más que suficiente. Yo quiero apoyarlo, por eso quiero que estén pendientes. Lo que el licenciado Alan les compartió hoy, estamos hablando, imagínense, estamos hablando de un hecho sucedido ya en el mes de enero de este año, donde, por supuesto, fue noticia, a ustedes fue noticia, yo les digo, y aprovechando un par de minutos nada más, que decirles el comentario, pues hoy ustedes saben que hubo un poquito de un asunto en cuanto al seguro del transporte, y yo lo único que les puedo decir en materia laboral es que en materia de transporte, Guatemala hemos fallado. No vamos a encontrar realmente un reglamento en cuanto al trabajo de los trabajadores de transporte, porque aparte de lo del seguro, también a mí me preocupa que, por ejemplo, los pilotos y los ayudantes, los pilotos y los ayudantes deben de tener unas disposiciones legales bien especiales. Ustedes saben que la doctrina precisamente de esta clase de trabajos, en la doctrina nuestra es, por ejemplo, que ellos deberían de tener una jornada diagramada, intermitente, como llaman otros, también un tipo de jornadas que establece la doctrina, pero tal vez lo que yo les quería hacer comentario era que si ustedes se preocupan, y les dejo como tarea, busquen un contrato de trabajo de un piloto, del transporte de carga o de pasajeros, y se van a dar cuenta que la mayoría de empresas, o por no decir en su totalidad, prefieren tomar como referencia un contrato general y no buscar un reglamento, un específico. ¿Por qué? Porque está claro y establecido que los pilotos, el trabajo ese es uno de los trabajos más pesados que se pueda tener. Por eso urge una legislación al respecto, porque muchas veces los accidentes son por las horas excesivas de trabajo. Cuando ustedes van a encontrar de que la doctrina, los otros países que ya tienen leyes o disposiciones legales al respecto, por ejemplo, les digo, los viajes largos, por ejemplo, pensemos para Petén, ahí es obligado 2 pilotos, porque el horario de trabajo ahí es excesivo, y el tiempo de descanso entre un viaje, por ejemplo, a Petén, y cuántos días debe descansar o cuántas horas debe descansar el piloto para recuperar toda la parte física que ha perdido, todo eso se requiere precisamente tenerlo reglamentado.
Yo les digo... Licenciado, buenas noches. Sí, aportando un poco a lo que estaba comentando, eso es muy cierto, pero en otro tema, los transportistas trabajan con su propio transporte, ¿sí? Ellos dan su camión y les pagan por viaje, no tienen un salario establecido, que al mensual van a ganar tanto, generalmente les pagan por viaje que ellos hagan. Por eso es que ellos se matan haciendo viajes para poder ganar más. Sí, Mar, pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo que debemos tener desde la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, que es público, el interés colectivo sobre el particular. Lo que tú dices, no solo en esa clase de trabajo, sino en todos, se ha abusado de la necesidad precisamente que podemos tener los guatemaltecos. Porque lo que tú dices, los accidentes que se han provocado han sido accidentes muy groseros, donde ha habido pérdida de vidas. Entonces, oíme, yo entiendo toda esa posibilidad, de todo lo que me estás indicando, eso se lleva en la vida práctica. Por eso urge precisamente un reglamento respecto a esta clase de trabajo. Porque yo puedo tener mi propio vehículo, mi propio transporte pesado, pero yo necesito, por ejemplo, estar enterado que la ley me va a exigir que yo no puedo trabajar determinadas horas como piloto, yo necesito llevar otro piloto. ¿Qué pasa con los ayudantes? Sí. Entonces, yo lo que te quiero decir es de que la ley, bueno, creo que es el 124, dice que queda en obligación del Ministerio de Trabajo, de hace muchos años, no de ahorita, la obligación de emitir los reglamentos respectivos a las jornadas, salarios y todo lo relativo al trabajador del transporte. Vamos a verlo hoy, en este curso lo vamos a ver. Licenciado, perdone. Sí, Diego. En el reglamento de tránsito, creo, si mi recuerdo no me falla, lo reglamenta. Lo malo es de que, a pesar de que está reglamentado en las horas de trabajo como piloto, lo malo que Guatemala no tiene los parques donde los transportistas de los trailers se puedan parquear y descansar. Solo hay uno privado, si mi recuerdo no me falla, del lado del penal de alto riesgo, en Chiquimuría, Canadá Chiquimuría. Hay uno. Y hasta hace poco me di cuenta que hay uno aquí por donde está Tropigas, yendo para Villanueva, a Pantitlán. Es que fíjate, digo, por eso urge un reglamento respecto a esta clase, ¿sí? Porque lo que pasa, si yo siempre he creído, yo no voy a hablar de gobierno porque el gobierno hoy es de turno, voy a hablar de la obligación del Estado. Si el Código de Trabajo dice que debe haber un reglamento, ahorita precisamente por la coyuntura que se está viviendo, sería importante que ya legisláramos sobre respecto del transporte. Lo que tú dices es una gran verdad. Deben de haber, claro, vos ves países desarrollados como Estados Unidos, pues ahí sabes que encontrás en todo el camino, encontrás áreas de descanso, hay duchas, hay baños, hay de todo. Pero yo te quiero decir de que, como estamos hablando de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, acordate que aquí tendríamos nosotros que velar también por el interés colectivo. Y muchas veces los accidentes se dan, algunos casos por irresponsabilidad, ¿verdad? Porque acuérdate que también hemos visto manejar transporte pesado a personas que no tienen la edad que la ley requiere por el tipo de licencia. Sí está reglamentado, por ejemplo, les digo, es más, lo vamos a ver hoy. Vamos a ver qué piensa usted del mototaxi, vamos a ver qué dice la ley respecto al mototaxi hoy. Eso lo vamos a ver, que está aquí en el programa, yo tengo muy buena documentación al respecto. Pero bueno, quiero concluir con esto. Lo que yo les quiero decir es de que yo les voy a dejar la curiosidad. Búsquenme un contrato de trabajo que esté aprobado por la Dirección General de Trabajo de un piloto o de un ayudante. No lo van a encontrar. O sea, yo te digo lo delicado precisamente que se ha vuelto el transporte en Guatemala, porque no hay una voluntad política de querer reglamentar. Yo creo que ahora la coyuntura es importantísima para que se pueda regular al respecto. ¿Sabes por qué? Mar decía, pues es cierto, ellos los subcontratan. Y lo más terrible, fíjate que muchas veces prestan servicio para empresas con productos transnacionales, que ellos en sus convenios internacionales o en los tratados que ellos firman de país a país, una de las cosas que ellos pactan siempre
es el respeto a las leyes laborales del país. Entonces, aún esas empresas que prestan esos servicios y que subcontratan, como lo dijo Omar, deben de cumplir precisamente con este tipo de legislación laboral. Yo lo que creo que en Guatemala nos ha fallado es precisamente esa voluntad de querer hacer las cosas bien. ¿Sabes por qué? Porque la podemos hacer bien. Hoy no solo del seguro, hablemos exactamente qué cuidados debemos de tener nosotros para la clase trabajadora del transporte de pasajeros y el de carga. Eso sería sumamente valioso, porque eso no solo los va a proteger a ellos como trabajadores, sino a nosotros como población. Lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, porque les quiero contar que cumplimos las 20:30 horas. Así de que, si os quieren, nos veremos el día viernes. Está bien, licenciado, muchas gracias.